Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel Martínez de Aguilar, alumno de la carrera de Ingeniería Farmacéutica en el Instituto Politécnico Nacional en UPIG. Hoy les voy a hablar un poco sobre la destilación. En el contenido tenemos introducción, marco teórico, desarrollo, análisis de las fortalezas y conclusión. En esta parte, para dar un poco sobre la introducción, decimos que qué es la destilación. Y principalmente es una técnica que separa los componentes de una mezcla líquida mediante la ebullición y condensación. Algunos de los alcances en la destilación. Se utiliza para purificar líquidos, separar mezclas y concentrar algunas sustancias. Todo esto utilizando la diferencia en puntos de ebullición de los componentes. Algunas de las aplicaciones igual se utilizan en el refinado del petróleo y la producción de bebidas alcohólicas. En la artesanía se emplea para elaborar algunos productos destilados como el tequila y el mezcal. En la investigación se utiliza para purificar productos químicos y separar componentes de mezclas. En las aplicaciones en la industria farmacéutica se dice que se utiliza para purificar algunos principios activos, como son la penicilina, la aspirina y los esteroides, en el cual también se utiliza en el intercambio de disolventes y secado. En esta parte el intercambio de disolventes consiste en sustituir algún disolvente por otro para mejorar la estabilidad o la solubilidad. También se utiliza para la producción de vitaminas y nutracéuticos, en el cual la destilación se utiliza para igualmente producir vitaminas de gran pureza como la vitamina E, que esto es muy utilizado en suplementos para el cuidado de la piel y de la salud. También se utiliza para formulaciones tópicas, en el cual se disuelve las sustancias farmacéuticas en soluciones para soluciones activas para cremas, lociones y pomadas. También se utiliza la cristalización, que ayuda esencialmente para producir formas sólidas de medicamentos. Algunos ejemplos igualmente son estos: los antibióticos, se utilizan esteroides en vitamina E, jarabe para la tos y pomadas tópicas. Y bueno, en la producción de proyectos, igualmente en la industria farmacéutica, se dice que también se utiliza para el agua, utilizado en la inyección. Este destilado se obtiene para obtener agua ultra pura usada en inyectables. La purificación de disolventes, que se recupera de disolventes como etanol o metanol mediante destilación fraccionada. La extracción de compuestos naturales, que se utiliza para la destilación, se utiliza más bien la destilación por arrastre de vapor para extraer aceites esenciales de plantas medicinales. En el sistema del síntesis de fármacos, se utiliza igualmente el uso de destilación al vacío para separar o purificar productos intermedios, en el cual también se utiliza para el control de calidad, ya que la destilación tiene una escala para analizar residuos de disolventes o impurezas, y también se utiliza para la producción de excipientes como el etanol. En una destilación continua tiene este proceso para producir el etanol de grado farmacéutico. Y bueno, en el marco teórico se dice que tenemos un diagrama de fases, en el cual es un diagrama fases típico de una sustancia única, en el cual se tiene componente en función de la temperatura y la presión. La línea roja representa el interfase sólido-gas. Esta línea verde muestra la forma habitual del interfase sólido-líquido, mientras que esta línea verde, que está puntiaguda, representa el comportamiento anómalo de dicha interfase para el agua, hielo-agua líquida, en el cual también se tiene la línea azul, que muestra la interfase líquido-gas, en el cual aquí tenemos el punto triple, el punto crítico, y de esta forma tenemos la presión crítica, la fase sólida, el líquido comprimido, la fase líquida, la temperatura crítica, que está igualmente en la parte lineal del punto crítico, el fluido supercrítico y la fase gaseosa. En esta parte tenemos diagramas de equilibrio líquido-vapor, en el cual tenemos tres. Tenemos las soluciones ideales y la desviación negativa, la desviación positiva, en el cual en este lado de la izquierda tenemos las soluciones ideales,
en el cual se dice que el punto de burbuja y la ley de Raoult son prácticamente iguales, y aquí se cumple perfectamente la ley de Raoult. Esta presión es la suma total de las presiones parciales según la fracción molar, en el cual en la línea roja se representa por el punto de Rocío. En la desviación negativa se dice que es la mezcla que tiene formas intermoleculares más fuertes de lo esperado. Esto puede ser debido a interacciones tipo hidrógeno. El efecto que causa este diagrama de fases, equilibrio líquido-vapor, especialmente en la desviación negativa, tiene que es la presión total es menor que la predicha por la ley de Raoult. Como podemos ver aquí, el punto de burbuja está abajo de la ley de Raoult. Igualmente el punto de Rocío ya no tiene a lo mejor una curvatura como en las soluciones ideales, y se representa de esta forma en el equilibrio líquido-vapor. Ahora en la desviación positiva, que es en este lado de la derecha, se dice que esta desviación positiva ocurre gracias a las fuerzas intermoleculares que son más débiles de lo esperado. Este efecto tiene que la presión total es mayor que la predicha por la ley de Raoult. Como podemos ver, aquí se parece mucho el punto de Rocío con la curvatura de la punto de Rocío de acá de las soluciones ideales. De esta forma la ley de Raoult está abajo del punto de burbuja. Y igualmente tenemos el equilibrio líquido-vapor. Y bueno, aquí tenemos un gran ejemplo, que en el cual aquí tenemos ya una mezcla de etanol-agua. En esta parte de aquí solamente tenemos un diagrama de fases, pero igual es un componente único. Aquí igualmente ellos utilizan dos componentes, pero como tal no tenemos un ejemplo. En esta forma ya tenemos el ejemplo de la mezcla de etanol-agua, en el cual se dice que algunas desviaciones del comportamiento ideal son importantes en el sistema en el que aparece un ansiótropo, es decir, una mezcla que destila como si fuera una sustancia pura, hierve a una temperatura definida y no en un rango de temperaturas como tal. De esta forma se produce un vapor con las mismas composiciones que el líquido. Aquí un azeótropo muy conocido es el que se forma en etanol y agua a una presión de una atmósfera, en el cual se tiene una composición del 95.6% a una temperatura de 78.5 grados centígrados, que este está por debajo de los puntos de ebullición normales del agua y del etanol. Igualmente, en las destilaciones sucesivas de una mezcla etanol-agua solo podrían producirse como componente más volátil el azeótropo. Esto, para eliminar el 4.4% restante del agua, es necesario acudir a otros procesos de separación, ya que la destilación como tal pues ya no lo permite. Y ahora, un punto de vista termodinámico colaborativo del ejemplo anterior, se dice que la ley de Raoult establece que en una solución ideal de la presión de vapor total es la siguiente. La presión es igual a la composición 1 de la presión 1 de la saturación más, aquí realmente va un 2, es la composición 2 de la presión 2 en saturación. Y la fracción molar en la fase vapor se calcula de la siguiente forma. Y bueno, acá se dice que para el sistema etanol-agua de la ley de Raoult supone que las interacciones entre etanol y agua son muy similares a otras moléculas puras, por lo cual no es cierto, ya que el resultado se predice en una separación completa por destilación sin azeótropo. Y bueno, aquí de esta forma tenemos la observación real del sistema etanol-agua. Se dice que la mezcla forma un azeótropo mínimo a 95.6% en peso de etanol y 78.5 grados centígrados. Esto significa que las composiciones de líquido y vapor son las mismas. También se dice que no se puede separar completamente por destilación simple. Esta mezcla tiene una desviación positiva igualmente por la ley de Raoult, y esto ocurre por interacciones más débiles entre moléculas distintas, ya que tiene una etanol-agua que entre una relación de agua y un etanol suelen ser iguales. Se libera menos energía al mezclarse, ya que este tiene una mayor presión de vapor,
por lo tanto tiene un menor punto de ebullición. Y bueno, las propiedades coligativas, como el descenso del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición, se basan en la cantidad de partículas y no en su naturaleza, como tal, pero son válidas para soluciones ideales o diluidas. También en mezclas como etanol-agua las desviaciones no son coligativas, sino que dependen de interacciones específicas como polares o puentes de hidrógeno. Y bueno, en la parte de aplicaciones de modelos termodinámicos ya avanzados, tenemos un modelo que se llama Dichema, en el cual este se utiliza para recopilar datos de equilibrio líquido-vapor de mezclas reales. También se utiliza para mostrar claramente el azeotropo mínimo del sistema etanol-agua, que este es un ejemplo en el cual se podría implementar el ejemplo anterior con este tipo de modelos. Igualmente tenemos el modelo UNIFAC, en el cual ayuda a predecir a partir de grupos funcionales, en el cual este estima coeficientes de actividad para corregir la ley de Raoult mediante esa fórmula. También se utiliza el UNIFAC para considerar interacciones entre grupos como OH, CH3 y agua. Este permite estimar las fuerzas de desviaciones. Y para etanol-agua predice correctamente el azeotropo mínimo. Ahora, para la simulación de Chemse, se dice que la simulación consiste en usar un modelo matemático para representar y analizar el comportamiento de procesos de separación, como destilación, absorción y extracción en una sola columna. En esta parte, en la simulación de Chemse, se utilizan estos modelos termodinámicos avanzados, en el cual Dichema y UNIFAC suelen ser muy interactivos en este tipo de simulaciones, en el cual nos arrojan pues ya ajustes para mezclas con desviaciones a lo mejor positivas, en el cual también hay otros modelos que principalmente se utiliza como el modelo de Wilson, que ajusta las desviaciones positivas. También el NRTL se utiliza muy preciso a lo mejor para tener una mezcla de etanol-agua, que permite la correlación asimétrica. Pero principalmente nosotros utilizamos el UNIFAC, que nos permite tener una estimación predictiva sin datos experimentales, a lo mejor sin tener una tabla como tal. Nos ayuda a representar mejor la destilación. Y bueno, en el método de Maccabi, Thiele, en este tipo de método, se utiliza prácticamente en la resolución de problemas y no se utiliza a lo mejor los métodos de Sorel y Lewis, ya que este proceso suele ser más eficiente y más práctico, en el cual se compone de diagramas en el cual tiene las propiedades de la siguiente rectificación. La composición de líquido y vapor en cada plato teórico se vienen dadas por un punto de curva de equilibrio, que como tal es la curva de equilibrio, y estos vienen siendo el número de platos. Como tal, se vienen representando igualmente sobre estas líneas, y se llega hasta el punto de composición, que en este caso es XW, y hasta ahí se para el proceso y se cuentan los números de platos que se requirieron. Bueno, en la parte del desarrollo vamos a emplear un ejemplo en el cual se dice que se desea separar una mezcla de benceno y tolueno mediante una columna de destilación. La alimentación es de 150 kmol sobre hora con una composición de 0.55 de benceno, que el benceno viene siendo nuestro componente ligero, con una Q de 0.7. Y bueno, la Q principalmente nos ayuda a determinar qué tipo de alimentación se está dando, ya que cuando Q es igual a 1 se suele decir que es 100% líquido saturado, pero cuando Q es 0 se dice que la alimentación es 100% vapor saturado. Y cuando se encuentra la Q entre 0 y 1 se dice que es una mezcla líquido-vapor, en el cual también la alimentación, bueno, la parte de la Q también puede ser mayor a 1, en el cual se dice que es una alimentación subenfriada, o cuando Q es menor a 0 se dice que la alimentación es sobrecalentada, pero pues en nuestro caso es una mezcla líquido-vapor, ya que tenemos una Q de 0.7. También el problema nos dice que la composición de los domos debe de ser de 0.92 del clave ligero, mientras que los fondos debe ser del 0.93 del clave pesado.
y considera una volatilidad relativa de 3. Asumir que la presión es de una atmósfera y nos pide determinar el reflujo mínimo y el número de etapas teóricas necesarias para este reflujo. La etapa de alimentación, el número de etapas si se trabaja con un reflujo de R igual a 2.5 por R mínima y el número mínimo de etapas requerida. Y bueno, para empezar, también podremos utilizar algún tipo de software como puede ser el Thermosolver, en el cual aquí pues podremos elegir algún tipo de componente para saber la temperatura de saturación mediante alguna presión, como puede ser aquí el heptano, que lo podemos poner a una atmósfera y le damos en calcular y nos da que la temperatura de saturación es de 98.4. Estos tipos de software pues nos ayudan a determinar la temperatura de saturación mediante la presión como tal, pero nosotros vamos a utilizar el ChemSep. Como ya platicamos, pues es un software muy utilizado para tener los procesos de destilación, en el cual aquí vamos a poner un título, le vamos a poner ejemplo, y comentarios pues podríamos poner desarrollo del ejemplo a emplear. En la parte de los componentes vamos a agregar el benceno. Podemos dar dos clics o de la siguiente forma. Ya está seleccionado y nomás lo añadimos como tal. Ya tenemos el benceno y el tolueno. Ahora en la parte de operación vamos a decir que es una columna de equilibrio. Y vamos a ponerle aquí que es una destilación simple. Vamos a dejar esto como determinado, el condensador y el reboiler, en total y parcial. Aquí dejamos determinado el número 10 y le dejamos determinado el número 5. Vamos a dar clic y ya tenemos nuestra entrada del flujo. Aquí en propiedades podremos poner, vamos a utilizar de Chema. Inmediatamente nos pone que es un gas ideal y vamos a utilizar un IFAC. Vamos a utilizar Antoine y en entalpía le vamos a poner que es ideal. Ahora en esta parte podríamos cambiar nuestro nombre de nuestra entrada o podríamos dejarla así como determinada. Aquí vamos a poner no split. Aquí vamos a poner temperatura y presión. Aquí bueno, podremos cambiar las unidades a grado centígrado y aquí en presión en atmósferas. Aquí en la presión, pues igual como nos indica el problema, pues es una atmósfera, no se nos pone en automático. La temperatura la vamos a dejar así determinada también. Y en esta parte podremos multiplicar nuestra composición del benceno por nuestro flujo como tal. Entonces, si multiplicamos 0.55 por 150, nos da 82.5. Y en la parte del tolueno tendremos que multiplicar 0.45 por 150. Nos da de 67.5. Y nos da un total del flujo de 150. Ahora en la parte de las especificaciones dejamos igual como tal el número, bueno, la presión, la dejamos igual en 1. Es una presión constante. Y ya. Aquí en esta parte igual la dejamos predeterminada, en eficiencia de 1. Y pues esta parte es muy importante, en el cual tendremos que poner aquí en top especificación tenemos una ¿dónde está? Un molde de fracción por componente.
y en esta parte vamos a poner el 0.92, que es el clave ligero, y nos pone predeterminado el benceno. Ahora vamos a poner igualmente mol por fracción de componente, y vamos a poner el componente pesado, lo cambiamos aquí por tolueno. Y qué más, pues ya, como tal ya tenemos todo palomeado, y vamos a proceder a correr el problema. Ahora nos indica dónde lo podremos guardar, y podremos poner ejemplo, desarrollo. Le damos en guardar, damos OK, y ya nos corrió la simulación. Como podremos ver, ya nos da los resultados del Maccabi Tile, el rating, que estos son algunos datos adicionales que nos da el simulador. Por eso decimos que es muy completo. Bueno, ahora nos vamos aquí a la parte del análisis. Vamos a darle en diagrama de fases, vamos a dar binario, y vamos a poner que este es un diagrama TXY. Vamos a poner a una presión nada más, y que nos dé 20 puntos. Vamos a dar en calcular, y ya nos da nuestro diagrama TXY. Ahora vamos a copiar estos datos y nos vamos a ir aquí a un GeoGebra. Ahora vamos a poner una hoja de cálculo. Vamos a copiar esos datos que nos dio, igualmente es de aquí de nuestro ejemplo. Le damos copy data y ya nos vamos para acá para el GeoGebra. Ahora vamos a seleccionar estos datos, le vamos a dar clic derecho, crear, y le vamos a decir que nos crea un polígono. Como podemos ver, aquí ya nos da el polígono como tal. En dado caso de que no les aparezca como tal este polígono, podríamos utilizar, o podríamos decirle que nos ponga nada más unos rangos, que aquí podríamos ponerle 0, 1, 0 y 1. Pero a nosotros, como ya nos apareció como tal, o sea, solamente era por si no nos aparece como tal el polígono de esta forma. De aquí nos podremos cambiar y nada más le cerramos, pero pues como si nos dio bien, pues ya. Entonces vamos a proceder con el ejemplo. Principalmente tendríamos que poner una línea en el cual estemos aquí desde el punto 0,0 hasta acá, el 1,1. Entonces le vamos a decir que nos dé una función. Vamos aquí en nuestra segunda opción, le vamos a poner x 0,1. Y ya nos da esta línea, en el cual inicialmente tendríamos que tener nuestras composiciones, en el cual nosotros le podríamos llamar XF a la alimentación, que es del benceno, que es la composición de 0.55. Otra composición en el cual nos tenga que es la composición del destilado, igual de 0.92. Ahora la composición de los residuos, que este es de 0.07.
Ahora tendremos que encontrar nuestro punto de alimentación. Bueno, ahora procederemos a poner nuestra línea de alimentación, en el cual tendríamos que poner la siguiente función. Escogemos la segunda opción y ponemos lo siguiente: 0.7 entre 0.7 menos 1 de x menos 0.55 entre 0.7 menos 1. Aquí vamos a poner un rango de 0.49 al 0.55. Como podremos observar, aquí se nos puso nuestra línea de alimentación. El rango escogido es para que justo peguen nuestras líneas ya posicionadas. Ahora vamos a poner nuestra función, bueno, más bien nuestra línea de equilibrio, en el cual esta es igual a 3x entre 1 más 2. Bueno, lo podremos poner como tal, como viene la fórmula, que es 3 menos 1. Pero es lo mismo si pondríamos 2x como tal. Aquí vamos a poner nuestro rango, que este sería de 0 a 1. Y como tal, esta es nuestra línea de alimentación. Para no confundirnos, vamos a escoger este color. Ahora vamos a utilizar un segmento en el cual pondríamos aquí en esta parte del 0.92, pondremos un punto que pase justo en la línea de alimentación y que corte hasta Y. Más o menos por ahí. Igual la podemos poner de otro color y un rosa. Ahora de igual forma vamos a poner nuestra otra línea, que lo vamos a requerir en esta parte hasta de igual forma aquí. Y lo podemos igualmente poner de otro color. Tendremos poner yo creo que este morado. Entonces posteriormente tendremos que obtener nuestra pendiente de esta recta, en el cual aquí hay una función, es slope, y le decimos que le queremos de esta línea, de tal forma que ya obtenemos nuestra pendiente de esa recta. Y bueno, de acuerdo con esa pendiente, podríamos igualar esta parte de r sobre r más 1, en el cual esta pues es la ecuación de la gráfica, y simplemente igualamos esta parte de la pendiente con la pendiente que ya nos habían dado de 0.51. Por lo tanto, tenemos que nuestra r es de 1.0408, que esta sería la respuesta, una parte de la respuesta del inciso A. La parte del inciso A, pero la segunda parte, nos pide nuestro número de platos de acuerdo a esa R. Entonces lo que vamos a hacer para facilitarnos un poquito más el trabajo, vamos a ocultar esta línea. Entonces vamos a trazar segmentos, en el cual vamos a iniciar desde nuestro punto aquí, que es nuestro punto del destilado, el 0.92. Vamos a trazar una línea lo más recta posible
hasta que choque con nuestra línea de equilibrio. Después vamos a bajar y así va a ser nuestro plato 1, y así vamos a trazar hasta acá. De esta forma, en nuestra línea morada vamos a irnos hacia abajo hasta terminar hasta W, y vamos a determinar nuestros platos de acuerdo a esta R. Una vez que trazamos todos nuestros segmentos, vamos a decir, bueno, vamos a contar más que nada nuestros platos, que podremos contarlos de esta forma. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o lo podremos contar de acuerdo a los triángulos que determinamos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como tal, en esta parte tendríamos 7 platos. Eso ve que nos pide la etapa de alimentación. Prácticamente nada más tendremos que contar nuestros números de platos, en el cual la línea de alimentación se puede intersectar. Entonces va a ser 1, 2, 3. Entonces el inciso B es el resultado es la etapa número 3. Y bueno, como un pequeño resumen de lo que hemos resuelto, tenemos que en el inciso A nos dio un reflujo mínimo de 1.0408, el número de las etapas nos dio de 7, y la etapa de alimentación nos dio de 3. Ahora en el inciso C nos pide el número de etapas si se trabaja en un reflujo de R igual a 2.5 por R mínima. Lo que procede es multiplicar el 2.5 por la R mínima, nos dio 2.602. Ahora tendríamos que obtener nuestra ordenada al origen nueva, que relacionamos esta ecuación. Simplemente sustituimos el 2.602 en nuestra nueva ecuación y nos da de 0.2553. Ahora tendríamos que acomodar nuestra recta a nuestra nueva ordenada al origen. Lo que resta es acomodar este segmento, en el cual tendremos 0.25, más o menos como por ahí. Y lo que queda hacer es inicialmente tapar estos segmentos para que no nos confundamos. Limpiando nuestra área de trabajo, simplemente queda hacer lo que ya habíamos hecho con nuestros platos anteriores. Vamos a trazar el segmento de aquí hasta acá, que quede lo más recto posible hacia nuestra nueva línea, y así hasta llegar a nuestra última composición. Terminamos de trazar todos nuestros segmentos, solamente nos queda sumar nuestros platos, que nos dio de 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este nuevo reflujo tendríamos un total de 6 etapas. Para nuestro valor mínimo de etapas, para el inciso D, igual forma vamos a ocultar estos segmentos para poder tener mejor visibilidad. Los vamos a ir quitando uno por uno, y cada uno de los puntos igual. Ahora, ya cuando limpiamos nuestros segmentos, vamos a trazar unos nuevos y vamos a ubicarnos de la misma forma. Vamos a trazarlo aquí, pero ahora vamos a bajar hasta la línea roja, y así nos vamos a ir guiando para cada uno de los platos. Como podemos ver, ya trazamos todos nuestros segmentos y vamos a contar nuestros números de platos mínimos requeridos para este proceso. Así que nos dice que es 1, 2, 3 y 4. Nuestro número de platos mínimos requeridos para este proceso será de 4. Y bueno, también el Chemsep nos ayuda
principalmente también pues para determinar, por ejemplo, algunos tipos de costos, ya que nos da la eficiencia estimada, la fracción de área, el parámetro de flujo, el factor de capacidad, diámetro de la selección, etapa del diseño, altura de de la sección, el vacío, el diámetro, el tic del condensador, el tic del rerviador, el OPEX, que eh, este es el OPEX, que nos da un precio sobre hora. Entonces, este ChemSep pues, nos ayuda también a determinar costos. Este simulador pues, no solamente nos ayuda a procesar algunos tipos de separaciones, sino también nos ayuda a estimar costos. Y aquí tenemos el resultado de todos los incisos. En el inciso A nos dio un reflujo mínimo de 1.0408 con número de etapas de 7. En el inciso B nos pidió la etapa de alimentación y fue la número 3. En el inciso C nos pidió el número de etapas si se trabaja con un reflujo de R igual a 2.5 por R mínima. Nos dio el resultado de 6 etapas. En el inciso D nos dio el número mínimo, nos pidió el número mínimo de etapas requerido y nos dio de 4. En el análisis de las fortalezas, pues supimos que el Thermosolver está diseñado principalmente para facilitar el cálculo de procesos termodinámicos complejos, ya que nos permite obtener la temperatura de saturación a una tal presión. De igual forma nos permite explorar la termodinámica y comparar pues, procesos diferentes de modelos termodinámicos y realizar pues, cálculos no triviales. De igual forma, pues supimos que GeoGebra es un software matemático interactivo y pues tiene código abierto. Este combina la geometría, álgebra y cálculo y pues nos permite tener pues un análisis de conceptos abstractos y complejos, ya que como la estructura molecular y las reacciones químicas nos permite relacionarlas en este software, permitiendo la representación gráfica de moléculas, reacciones y así de tal forma podremos explorar propiedades químicas de manera pues, dinámica. Y para la parte del ChemSep, pues ya supimos que es una herramienta que nos permite simular procesos de separación como la destilación, absorción y extracción. Esta principalmente se enfoca en el diseño y pues análisis de columnas, ofreciendo modelos de equilibrio y no equilibrio para lograr simulaciones más precisas. Y bueno, ya como conclusión, el uso de herramientas como ChemSep y GeoGebra en el estudio de procesos de separación como la destilación potencia significativamente el aprendizaje y el desarrollo de habilidades clave tanto en la ingeniería química como en la ingeniería farmacéutica como en la ingeniería biotecnológica, que este software pues principalmente nos permite simular sistemas reales y nos facilita muchísimo el diseño, el análisis y la optimización de columnas, mientras que GeoGebra nos permite enfocarnos en la visualización matemática y sobre todo gráfica, ¿no? Que nos permitía ver como tal los platos que necesitábamos en nuestros procesos y principalmente en condiciones que no lo pedía el problema. De igual forma pues podremos obtener perfiles de concentración y esta combinación pues fomenta el pensamiento analítico y crítico, el desarrollo de habilidades en modelado y simulación y una comprensión pues, más profunda tanto teórica como práctica de los procesos de separación, principalmente pues, el proceso de destilación. Además, este promueve la autonomía en el aprendizaje y prepara al estudiante para enfrentar pues, desafíos reales de la industria, como en una base técnica sólida y herramientas actualizadas. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias.